Bien, en los videos anteriores veíamos nosotros y hablábamos de lo que son los agentes morbosos eficientes, que son los que causan la enfermedad, y decíamos que estos agentes eficientes necesitan ayuda de otros agentes morbosos para desarrollar la enfermedad. Y veíamos que unos muy importantes que participan son los agentes predisponentes, o también llamados factores de riesgo, y desglosamos cómo estos agentes predisponentes pues vuelven más fácil la acción del eficiente, volviendo vulnerable de manera permanente mientras ellos estén presentes, los agentes predisponentes, volviendo más vulnerable al huésped. Y veíamos que pueden ser algunas enfermedades, algunas situaciones propias del individuo, como son el trabajo, como son algunas costumbres, algunos hábitos nocivos, la promiscuidad, la pobreza, etcétera, o bien algunos factores no modificables propios de la persona, como la edad, el sexo, la raza, la genética, etcétera. Bien. Vamos ahora a hablar del tercer tipo de agentes morbosos que son sumamente importantes, que son los agentes morbosos adyuvantes. ¿Qué es adyuvar? Pues adyuvar es ayudar, facilitar, potenciar. ¿Ok? Y estos agentes adyuvantes, que también se les llama facilitadores, en ocasiones también los podemos llamar determinantes, y ahorita vamos a explicar por qué. Como concepto, diremos que el agente adyuvante es aquel que por sí mismo regularmente no es capaz de producir enfermedad, ni tampoco vuelve vulnerable de manera permanente al huésped para que ataque un agente eficiente. Pero su patogenia o su mecanismo de acción de estos adyuvantes es que ayudan al eficiente a que produzca la enfermedad, ya sea potencializando su acción, es decir, volviendo más virulento al agente eficiente, o bien creando un ambiente idóneo de manera circunstancial y transitoria en el huésped para que el eficiente ataque, ya sea transportándolo o bien inoculándolo. Aquí entraría como ejemplo las armas, los fomites, los vectores. Voy a ser un poquito más descriptivo. Por principio de cuentas, el agente adyuvante, como su nombre lo dice, ayuda al eficiente para que produzca la enfermedad, y muchas veces es indispensable. Por eso también se le llama determinante para que se produzca la enfermedad. Puede ser que haya un agente eficiente y un agente predisponente, pero si no llega un adyuvante, la enfermedad no se desarrolla porque el eficiente no puede atacar. El adyuvante, pues, como vamos a explicar, es muchas veces indispensable para que se desarrolle el proceso de la enfermedad a través del ataque del eficiente. Vamos a poner algunos ejemplos. Nos dice, los mecanismos son: número 1, potencializa la capacidad de producir enfermedad del eficiente, es decir, lo vuelve más virulento. Aquí quiero comentarles que los agentes adyuvantes pueden ser situaciones, pueden ser cuestiones subjetivas, fortuitas, transitorias, ocasionales, circunstanciales, que no mantienen al huésped permanentemente vulnerable, sino que lo vuelven vulnerable de repente. Es la gran diferencia entre el predisponente y el adyuvante. El adyuvante actúa fugazmente, transitoriamente, mientras que el predisponente mantiene permanentemente vulnerable al paciente, como ya lo explicamos. ¿Qué ejemplo podemos poner nosotros de un agente adyuvante que potencialice la acción del eficiente? Podemos poner muchos ejemplos, pero les voy a poner uno muy sencillo. Quizá ya cuando tengamos la sesión grupal les ponga otros ejemplos un poquito pues más rebuscados.
El alcohol. El alcohol sabemos que es un depresor, por supuesto que es un agente morboso. Es un agente morboso eficiente, el alcohol. Es una sustancia química que puede producir enfermedad. Y no nada más el alcoholismo, puede producir otras enfermedades. Deprime el sistema nervioso central. Pero imaginémonos nosotros a una persona que toma en determinada noche en una fiesta, toma, se pone hasta las chanclas, llega a su casa, sigue tomando y luego de pilón, ya para dormirse, se toma un inductor del sueño, una benzodiazepina, vaya, para ser más claro, se toma un psicotrópico, ¿okay? Otro depresor del sistema nervioso central. Y entonces, ¿qué sucede? Pues va ese psicotrópico, ese depresor, ese segundo depresor del sistema nervioso central, va a potencializar la acción del alcohol de manera fortuita, de manera circunstancial, y muy probablemente este paciente hasta se nos muera por la depresión del sistema respiratorio que va a tener. O puede ser que nos caiga en coma, o puede ser que despierte hasta el siguiente día después de 20 horas de estar dormido y que despierte totalmente confundido o nubilado. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo un agente adyuvante va a potencializar circunstancialmente a un agente eficiente. Les voy a poner otro ejemplo sencillo también. Decíamos que nosotros como seres humanos somos agentes eficientes en potencia. Cualquiera de nosotros tiene virulencia, cualquiera de nosotros puede producir enfermedad a otra persona. ¿Cómo? Golpeándola, sencillamente golpeándola. Vamos a suponer que un individuo, ¿sí? Vamos a suponer que un individuo es agredido por otro individuo y es golpeado. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo una persona se convierte en agente eficiente y daña a otra persona. Pero vamos a agregarle nosotros una cosa. Vamos a agregarle que el individuo golpeador no lo ataca con los puños, sino que lo ataca con un arma. Lo ataca con una pistola, o lo ataca con un puñal, con una navaja, con un martillo, con lo que ustedes quieran, con un garrote. Y entonces, por supuesto, que le va a producir más daño a la persona atacada. En este caso, fíjense bien, en el caso de que un individuo manipule un arma para causarle daño a otro individuo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el eficiente? ¿El arma o el atacante? Si ustedes me dicen que el arma, están en un error. El arma es un adyuvante. El arma es un adyuvante que está actuando, potencializando la capacidad de producir enfermedad del agente eficiente. El agente eficiente será el individuo que está atacando. La pistola, el garrote, el bat de béisbol, la navaja, el cuchillo serán adyuvantes. A final de cuentas, si interviene la policía, ¿a quién van a meter al bote? ¿A la pistola? ¿Al garrote? ¿Al bat? No, ¿verdad? Van a meter al bote al amigo que lo manipuló. Entonces, estos son dos ejemplos de cómo los agentes adyuvantes actúan o pueden actuar potencializando la acción, potencializando la capacidad de producir enfermedad de un agente eficiente. Espero haber sido claro, y como este ejemplo podemos poner muchos, pero son dos ejemplos sencillos. Ahora, esa es una manera en la cual el agente adyuvante potencializa al eficiente para que éste produzca enfermedad. Otra forma en que actúa el adyuvante, y también de manera transitoria, es creando un ambiente, una situación favorable para que actúe el eficiente.
Y aquí les voy a poner, pónganme mucha atención, un ejemplo y les voy a hacer unas preguntas que obviamente yo mismo voy a contestar, pero para que lo piensen un poquito. Imagínense ustedes una persona promiscua, es decir, una persona que tiene varias parejas sexuales. Sin embargo, esa persona que tiene varias parejas sexuales, cada vez que tiene relaciones sexuales utiliza preservativo, es decir, a pesar de que tiene el factor de riesgo de ser promiscuo, se protege. Fíjense cómo la promiscuidad puede ser un factor de riesgo, aquí un agente predisponente modificable. Pero vamos a suponer que tiene una relación sexual y el preservativo se rompe. Y vamos a olvidarnos de que se embarazó la muchacha. No vamos a embarazarla. Vamos nosotros a poner el hecho o la situación o el ejemplo de que a causa de que ese preservativo se rompió, este individuo adquirió una enfermedad de transmisión sexual que le contagió la muchacha. Ese es un agente adyuvante. El agente adyuvante en este caso es el preservativo roto. Ahora vamos a darle nombre a la enfermedad. No vamos a ponerle VIH para no ser tan estrictos. Vamos a ponerle gonorrea. Vamos a suponer, fíjense bien, este es un individuo promiscuo, pero que siempre que tiene relaciones sexuales se protege con preservativos, previendo la posibilidad de que le transmitan una enfermedad sexual. Sin embargo, tiene una relación sexual, el preservativo se rompe, queda expuesto circunstancialmente. La chica con la que tuvo el contacto sexual está enferma de gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual bastante contagiosa y este individuo se contagia. La gonorrea, dicho sea de paso, seguramente ustedes no lo saben todavía porque no han llevado microbiología, pero es una enfermedad de transmisión sexual que es producida por una bacteria que se llama gonococo o Neisseria gonorrhoeae. Yo aquí les diría a ustedes, a ver muchachos, díganme, ¿cuál es el agente eficiente? ¿Cuál es el agente predisponente y cuál es el agente adyuvante? Si ustedes me contestan que el agente eficiente es la muchacha, lo repruebo inmediatamente. La muchacha es un vector y ahorita vamos a explicar lo que son los vectores. La muchacha no es el agente eficiente, la muchacha es un vector que transporta al agente eficiente, el agente eficiente que es el que va a producir la enfermedad es el gonococo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el agente predisponente, bueno, si ustedes me dicen que el agente predisponente es el hecho de que el individuo es promiscuo, palomita, está bien. ¿Por qué? Porque la promiscuidad es un factor de riesgo que mientras esté presente en la vida del individuo lo mantendrá permanentemente vulnerable o en riesgo de que adquiera una enfermedad de transmisión sexual. Y desde luego, si les pregunto cuál es el adyuvante, bueno, aquí el adyuvante es una circunstancia que se dio fortuitamente y que fue el hecho de que se rompiera el condón. ¿Sí? Me podrán decir, bueno, el agente adyuvante es que era un condón de mala calidad. Bueno, pues sí, pero a final de cuentas lo que determinó, por eso también se les llama determinantes, que hubiese contacto entre el huésped y el agente morboso fue el hecho de que se rompió. Por eso les digo que los adyuvantes muchas veces también los llamamos determinantes. ¿Okay? Entonces, en este caso hipotético que les acabo yo de mencionar, tenemos un huésped que es el individuo.
Tenemos un predisponente que es su promiscuidad sexual. Tenemos un eficiente que es el gonococo, la Neisseria gonorrheae, y tenemos un adyuvante que es la situación fortuita de que el condón se rompió. Espero haberme explicado. Ahora, fíjense bien, si este mismo individuo, ¿sí? Si este mismo individuo, o vamos a cambiar de individuo, porque pues tenía ciertos hábitos higiénicos buenos que lo mantenían a salvo, que era el protegerse sexualmente, pero vámonos con otro individuo que también es promiscuo, ¿sí? Que también es promiscuo, pero nunca usa preservativo. Nunca usa preservativo y pues en una de esas, a este sí lo vamos a contagiar de VIH, ¿sí? En una de esas adquiere el VIH. Bueno, aquí quizá no encontraríamos un adyuvante. Quizá no, habría que darle cierto matiz al caso, ¿no? Habría que inventarle algo. Pero si es un individuo promiscuo que nunca usa preservativo, bueno, pues eso lo vuelve o lo pone constantemente en riesgo. Esa promiscuidad sigue siendo el agente predisponente. En este caso hipotético, el VIH sería el agente morboso eficiente, y pues no habría un adyuvante, porque como les decía al principio del tema, no necesariamente tienen que estar todos los agentes morbosos. Siempre tiene que haber un eficiente. Puede o no haber un predisponente, puede o no haber un adyuvante, o puede haber varios predisponentes y varios adyuvantes. Al final pondremos un caso clínico en donde vamos a encontrar estas situaciones, pero vamos a continuar circunscribiéndonos en lo que son los agentes adyuvantes. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que vamos con el COVID. Vamos a suponer que un trabajador de la salud, un médico, ¿sí? Un médico trabaja en un hospital, viene de ese hospital, pues él trabaja en el área que ustedes quieran. Pero un hospital siempre será un sitio, siempre será una situación, o provocará situaciones en la cual nos podemos contagiar de alguna enfermedad. Y más ahorita con el problema del COVID, pues lo recomendable e indispensable es que utilicemos cubrebocas, sobre todo si vamos a entrar a un hospital, ¿no? Eso nos protege, claro que no de manera definitiva ni de manera completa, pero sí en buena medida para pues no adquirir enfermedades por vía respiratoria o por vía digestiva. Y vamos a suponer a un médico que va al hospital, trabaja en un hospital, y él todos los días va, o sea, el simple hecho de ser médico ya es un factor predisponente, pero él todos los días va con cubrebocas, ¿ok? Se cuida, se protege, es decir, disminuye el factor de riesgo, espero estarme explicando, porque usa cubrebocas, pero resulta que a la hora de la comida él no se sienta solo porque no encuentra el lugar donde sentarse solo, y va y se sienta donde están otras personas que están comiendo. Él, obviamente, para comer se tiene que quitar el cubrebocas, come, y resulta que una de las personas que están ahí está contaminado con el COVID, por ahí estornuda, tose algo, las gotitas de flush van a este médico que siempre se protegía, pero pues se tuvo que quitar el cubrebocas a la hora de comer y se contagia. Ese es un agente adyuvante. El hecho de que se haya quitado el cubrebocas no es algo circunstancial, sí, porque él siempre lo usa, pero se lo quitó porque pues no puedes comer con cubrebocas. Él debió haber buscado colocarse solo en una mesa o con una distancia sana, como
se le llama, pero no lo hizo. Entonces, aquí tenemos dos adyuvantes. Número 1, no mantuvo la sana distancia, y número 2, se quitó el cubrebocas. Ambos son fortuitos, ambos son circunstanciales, ambos son adyuvantes. ¿Y son adyuvantes por qué? ¿Potencializaron la capacidad del COVID para producir enfermedad? No, no potencializaron la capacidad del COVID para producir enfermedad, pero sí crearon un ambiente idóneo, sí crearon una situación favorable para que hubiese el contagio. Entonces, aquí en este caso hipotético tenemos un agente eficiente, que es el COVID. Tenemos un agente predisponente, que es el hecho de que sea médico. ¿Sí? Tenemos un atenuante que una protección primaria inespecífica, que es el hecho de que usaba cubrebocas. Pero bueno, hablando de factores de riesgo, tenemos el predisponente, que es el hecho de que sea médico. Tenemos un eficiente, que es el COVID, y tenemos dos adyuvantes: el hecho de que no guardó la sana distancia y el hecho de que circunstancialmente ambos se quitó el cubrebocas. Este es un par de ejemplos de cómo los agentes adyuvantes pueden ser circunstancias, muchachos, circunstancias que favorecen de manera circunstancial, transitoria, ocasional, fortuita, como le quieran llamar, que el agente eficiente llegue al huésped y lo infecte. La otra forma que dijimos es que potencialice el agente adyuvante la capacidad de producir enfermedad del eficiente, que fue el caso que pusimos, o los casos que pusimos del asaltado y del promiscuo. Ahora bien, otro mecanismo de acción a través del cual actúan los adyuvantes es convirtiéndose en vectores o en fomites. Ya explicamos cómo es que las armas actúan como adyuvantes, potencializando la acción de quien las manipula. Pero los fomites y los vectores también actúan como adyuvantes. ¿Qué es un fomite? Bueno, un fomite es un objeto inanimado, generalmente fijo, que está contaminado. Un fomite es un objeto, ¿sí?, un objeto fijo, inanimado, es decir, que no tiene vida, que está contaminado con agentes infecciosos. Puede ser una toalla, pueden ser una prenda íntima, pueden ser unas chanclas, puede ser la perilla de una puerta. Fíjense bien, puede ser una pluma, puede ser una corbata, puede ser una bata. Son inanimados y no tienen movilidad propia, pero si se contaminan y nosotros entramos en contacto con ellos, nos vamos a contaminar, y de ahí, si nos llevamos las manos a la boca, a la cara, a la nariz, etcétera, podemos fácilmente llevar el microorganismo objeto de la contaminación y enfermarnos. ¿Okay? Entonces, otros agentes adyuvantes pueden ser los fomites, elementos inanimados, contaminados, generalmente fijos, con los que entramos nosotros en contacto de manera circunstancial también. Fíjense que todo esto es circunstancial, los adyuvantes siempre son circunstanciales, y nos contaminamos. Y finalmente tenemos los vectores. Los vectores son elementos animados o inanimados. La gran mayoría son animados, es decir, tienen vida, aunque pueden ser inanimados también, como el caso de las agujas,
que nos llevan y nos inoculan, ¿sí? Nos llevan y nos inoculan a la gente eficiente. Esto es sencillo de entender. ¿Qué sucede si una persona se inyecta con una aguja contaminada? Contaminada con lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle que contaminada con el virus de la hepatitis C. Pues muy probablemente va a adquirir la hepatitis C. ¿Quién es el agente eficiente? ¿La aguja? No. El agente eficiente es el virus de la hepatitis C. La aguja, la jeringa, es un agente adyuvante, es un vector. Véanlo de esta manera. Una diferencia entre los fomites y los vectores es que los fomites son fijos. Nosotros vamos a ellos y nos contaminamos. Los vectores pueden o no ser fijos, pero generalmente no lo son. Generalmente los vectores van a nosotros y nos inoculan al agente morboso eficiente, como el caso que les acabo de poner de alguien que inyectaron con una aguja contaminada, y desde luego el caso más típico, más clásico, más representativo, pues son los mosquitos que actúan como vectores para transmitirnos enfermedades como la malaria, como el paludismo, como la fiebre amarilla, como el mismo dengue, que ya platicábamos que para que nosotros podamos enfermarnos de cualquiera de estos padecimientos que acabo de mencionar, es necesario que un mosquito vaya y nos pique y nos inocule. ¿Qué se requiere para que una persona se enferme de rabia? Se requiere que algún animal lo muerda o lo aruñe, ¿sí? Y le inocule el virus de la rabia. Entonces el animal se convierte en un vector. La chica que nos infectó de gonorrea o la chica que nos infectó de VIH al otro son vectores, ¿sí? Son vectores, son agentes adyuvantes que se comportan, en forma de vectores. Entonces, las armas potencializan, los fomites y los vectores transportan, ¿okay? Ya sea de manera pasiva, como el caso de los fomites, o ya sea de manera activa, como el caso de los vectores. Fomites, toallas, prendas íntimas, plumas, corbatas, batas, chanclas, elementos inanimados fijos que están contaminados. Vectores, agujas, jeringas, animales que nos muerden y nos transmiten enfermedades a través de la mordida, mosquitos principalmente, y aquí pudiéramos incluso incluir otros vectores que son aquellos animales que nos producen zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que adquirimos nosotros a través de animales, principalmente animales domésticos, ¿sí? Ciertos animales, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama psittacosis, cuyo vector generalmente son los loros. Los loros son portadores del agente causal de la psittacosis, y si nosotros agarramos un loro, un perico, pues no quería decir perico para que no lo confundieran con otra cosa, un loro, ¿sí? Si el loro está contaminado, el loro es un vector. Si yo lo agarro, ¿por qué es un vector? Porque tiene vida. Si yo lo agarro y me contamino y me contagio y me da psittacosis, entonces esa psittacosis es una zoonosis, es una enfermedad transmitida por un animal, en este caso doméstico.